Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estés viendo este programa. Hoy platicaremos sobre todo con mujeres y un poquito la indebida participación de caballeros, ya sé cómo son las feministas, sobre la despenalización del aborto, porque creo que hay muchas dudas y hay muchos errores de interpretación, sobre todo generados por un sector de la ultraderecha que no entiende la problemática y genera conflictos graves. En un momento dado, están acompañándonos un grupo de amigos, Guadalupe, Mónica, Patricia Guinarco, Patti Terrazas, Irma y un par de personas que están teniendo cierto problema para conectarse con el iPhone y nuestro amigo de siempre, esperemos que todavía Dios nos lo conceda unos años más a pesar de la edad, el doctor José Enrique Bustos Bertó, famoso odontólogo y exalcalde cordobés, además personaje que se dedica a hacer videos en TikTok sobre cómo recuperarse del COVID, mostrando cuestiones discretas. Los que saben de lo que hablo se van a reír un rato. Bienvenido también Ángel y Gerardo. Qué bueno que estén con nosotros. Los vamos a hacer participar, ¿eh? Así que liberen sus micrófonos con toda confianza. Gracias por acompañarnos y empezamos. A ver, Patricia, danos una introducción respecto de la despenalización del aborto, si fueras tan amable, que no es lo mismo despenalización que legalización, y eso mucha gente no lo entiende. Si nos puedes ayudar, por favor. Así es, has dicho una gran verdad. Una cosa es la legalización del aborto y otro es la despenalización. Y por supuesto que yo estoy a favor de la despenalización. Hay antecedentes, básicamente en Argentina, en 1990 hubo una reunión muy importante en para el quinto encuentro feminista de América Latina y el Caribe en San Bernardo, Argentina. Ahí declararon el 28 de septiembre como el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Esto es, pues esto se trata de que no penalizar a una mujer por el hecho de abortar. Y en México hay hay estados como el de Veracruz, es nuestro querido José Miguel Cobian, que lo ha despenalizado. Está la Ciudad de México, está Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. En México el aborto está penalizado, pero en la mayoría de los códigos penales de México el aborto no es punible bajo ciertas causas y dentro de un periodo determinado, como cuando el embarazo es resultado de una violación o si el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer gestante. Es una opción. Hay varios estados en los que tienen diferentes marcas. Hay algunos estados en los que el aborto legal en caso de violación, riesgo de salud y muerte para la madre, aborto imprudencial o inseminación no consentida. Esta es una causa, ¿no? Es una causa por la que está permitido. Esta que aceptan el aborto en los mismos términos, pero además lo aceptan si hay malformaciones graves en el feto. También hay otros estados en que la interrupción legal del embarazo libre y a petición de la mujer a 12 semanas de gestación nada más. Y Guanajuato y Querétaro, el aborto legal es solo en caso de violación. En Yucatán, el estado con aborto Perdón, legal. un segundo, Patricia, un segundo. Alguien tiene eco del Facebook. Nos están viendo en Facebook y en Zoom y entonces se mete el eco del Facebook. Si lo quieren ver en Facebook para hacer algún comentario a quien participa, lo ideal es ponerle mute al Facebook. Discúlpame. Seguimos adelante. Perfecto. En Yucatán se considera, además de todos los
de los datos. Creo Ya que es quedó. Siegfried del problema. Sí. Bien. Venga, por Es- favor. Bueno, en Yucatán hay aborto legal con los mismos términos que ya mencioné, más la inviabilidad económica para la madre después de 3 hijos. Y Chiapas tiene un estado con aborto legal en los mismos términos que en los estados avisados anteriormente en cualquier etapa del embarazo en caso de violación. Esa es la constante, el caso de violación. No se le penaliza a la mujer por un aborto. No es que estemos legalizando el aborto porque no sea legalizado, es simplemente estamos quitándole la sanción a una mujer por tomar la decisión de abortar. Tampoco, de hecho, no se castiga a los médicos que practican aborto, tampoco se castiga a los que no lo practican, aunque el Estado lo permita. En fin, es un Estado más o menos como lo que está el país en todo, ¿no? Sí, pero no, y no, pero sí. Bien, yo creo que todos y cada uno de las personas que pensamos un poquito entendemos que lo ideal es que no hubiera ningún aborto. Claro. Pero bueno, Claro. hay circunstancias que deben de permitir que la gente comprenda que puede ser necesario. Nosotros conocemos muchos casos, pero me gustaría primero escuchar la opinión de Mónica González, por favor. Pues yo opino también como tú, que de entrada pues no debería de existir el aborto. Sin embargo, hay muchas condicionantes, incluso hasta en la misma familia, que pueden propiciar que sea peor el que venga ese bebé a la vida, que no vaya a tener los cuidados o incluso que ponga en riesgo la vida de la mamá y que por eso se esté castigando, ¿no? El que pueda tomar su decisión de no traerlo a la vida. Claro que empiezan ahí como conflictos, para quienes fuimos educados con un rigor un poco fuerte en cuanto a temas religiosos y costumbres, pues claro, empiezan ahí algunos conflictos, pero es importantísimo ver toda la condición y no nada más irse por una sola idea o por un solo pensamiento. Guadalupe, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Si quieres, libera tu micrófono, venga. Mari, estamos escuchando algo de unas ventajas desde tu celular. ¿Por qué no mejor nos das tu opinión? Muy bien. Guadalupe, si quieres, libera tu micrófono. Guadalupe. Creo que también tiene algún problema de conexión. ¿Quién más quisiera hacer un comentario entonces para no mencionarlos directamente si tienen problemas de conexión o no quieren comentar? Yo quisiera decir, me parecía muy aclaratorio esto que acaba de decir Patti. Una cosa es legalizarlo y a otra es decir, no está penalizado en esas situaciones. Y eso era lo que a mí me caía en la cabeza. Si ya está permitido en la Constitución, en esas situaciones específicamente, o como dice Patti, el común denominador es una violación, sea individual o sea por el propio marido o lo que fuera, pero es una violación, simplemente
estaba ya aceptado en la ley. ¿A qué viene todo ese movimiento de chalinas verdes, etcétera? Y ahí es donde me confundo un poquito en el hecho de que una chica, porque se puso un poquito demasiado alegre, pues, ay, se me olvidó que estoy embarazada y ahora, pues mejor lo boto a la basura. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Alguien más? Bien, fíjate, Pati, y amigos que nos acompañan, que cuando se convive con grupos marginados, uno empieza a entender que no solo en casos de violación, sino en muchos otros casos cabe la posibilidad de un aborto. ¿Qué casos, por ejemplo? Una mujer que ya tiene 5 hijos, que el marido es un irresponsable, que la maltrata, que la obliga, lo cual de alguna manera podría llevar a una violación dentro del matrimonio, a mantener relaciones sexuales. Y de repente resulta la señora embarazada y está viendo que ya no puede con 5 hijos. No quiere tener un hijo más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. Y sin embargo, mucha gente dice, pues si aborta, que aborte en una clínica clandestina y que mejor se muera. ¿Y los otros 5 hijos, qué va a pasar con ellos? Es algo impresionante el criterio de la gente que dice, voy a defender la vida, y al buscar defender la vida, están condenando a otra vida, independientemente que no corresponda a su criterio y valores morales, a lo que ellos piensan, a morir. Como no piensas como yo, muérete. No sé qué opinas, José Enrique, antes de cederle la palabra a Pati. Yo creo que esto de la despenalización del aborto ha traído definitivamente álgidas controversias en grupos de distintas ideas, pero sobre todo se ha utilizado también para golpear al gobierno en turno, ¿no? Y lo manejan como que es un sistema de las izquierdas internacionales que meten el tema del aborto. Y la realidad es todo lo contrario. Este es un tema que traen gobiernos de todas las corrientes filosóficas, ¿no? No solamente de izquierda. Hay gobiernos que están preocupados por el problema que en sí, que significa el que legalizado o no legalizado el aborto existe y las mujeres abortan, ya sea en clínicas de tercera, de segunda o de primera, pero el aborto existe y el riesgo, la muerte de mujeres por abortos son muy elevados, ¿no? Entonces, yo creo que no tanto los legisladores, porque esta corriente, cuando menos en México, llega en los años 80, más o menos, y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales se empieza a hacer investigaciones muy profundas respecto del aborto. Y hay una corriente de grandes penalistas mexicanos en donde dicen, bueno, hay que regularlo para salvar vidas, no para como dicen los que están en contra del aborto, para evitar muertes, sino para matar vidas, ¿no? Aquí la idea de los penalistas es salvar vidas, no al contrario de lo que los que están en contra
de la despenalización o del aborto señalan, ¿no? Que es para matar inocentes. Y no lo que venció realmente esta despenalización, regularización del aborto en el sistema penal mexicano, es para salvar vidas de mujeres que de otra manera morían. Y era elevado el número de mujeres, o es elevado, porque hasta la fecha, aunque haya la despenalización o el control, como se le quiera llamar, hay mujeres que no pueden ir a una clínica a hacerse el aborto en condiciones ideales para poderlo realizar. Y bueno, caen en manos de matronas, en manos de clínicas que no tienen clandestinas, y que se hace ahí el aborto, ¿no? Entonces, realmente es conceptos diferentes, pero hay gente que sí habla con bases firmes, pero otros que hablan nada más por hablar, que no saben ni de qué, ni de qué se está tratando, nada más es ir en contra por ir en contra, ¿no? Y yo creo que qué bueno que aquí veo varias mujeres participando y que pues están a favor de esta regularización que se ha hecho ya en algunos estados del país respecto del tema del aborto. Pati, ahora sí, te cedo la palabra. Gracias. Yo creo que es indispensable en este momento de la historia, ya darnos a las mujeres, preocuparnos por la vida de las mujeres, porque todo el mundo dice, sí, está a favor de la vida, pero lo que pasa es que estamos sentenciando a la muerte a muchísimas mujeres. Y no quiero decir que yo soy madre y soy abuela de 7 criaturas. Yo estoy consciente de lo que estoy diciendo y soy una mujer que he estado cerca de muchas mujeres que están en condiciones verdaderamente poco favorables para todo. Y me parece que sería una injusticia como las que cometieron en Guanajuato, si bien recuerdan, de aquellas mujeres indígenas que además que en condiciones diferentes, una de ellas salió a trabajar al campo, ni siquiera sabía que estaba embarazada, pero además no tiene alternativas. El campo era su trabajo, el campo, los hijos y la casa. Ella sale a trabajar, casualmente aborta en el campo, una vecina la denuncia y la meten a la cárcel. La mujer sin atención médica, hacinada, satanizada, en fin, se han cometido actos verdaderamente infames en contra de las mujeres. Y yo considero que si nosotros estamos a favor de la vida, estamos a favor de la vida de las mujeres también, porque ellas están y generalmente alrededor de estas mujeres existen otros seres que dependen de ellas. Entonces, al satanizar y al castigar a una mujer y penalizarla, estamos golpeando. ¿Alguien tiene el micrófono? Estamos golpeando a la sociedad en una parte muy sensible. Yo sí creo que estamos a favor de la vida y ciertamente se está regularizando, se está legalizando, se están dando condiciones para que esto se pueda hacer adecuadamente. Además, las mujeres que más sufren son las mujeres que tienen pocos recursos. Y me parece una terrible injusticia ponernos en el papel de jueces ante mujeres que verdaderamente viven unas realidades muy dolorosas. Fíjate que hay estadísticas del 2008 que mencionan que en esa época se hacían alrededor de 800,000 abortos clandestinos cada año en el país. Estamos hablando de que hoy debe de ser poco más del 1,000,000 de abortos clandestinos, menos los que ya se permiten en la Ciudad de México y en algunos otros lugares. Esto del aborto clandestino es un problema de salud pública. Claro. La gente
lo debe de ver como un problema de salud pública y la única que debe de tomar la decisión sobre su propio cuerpo es cada mujer en particular. Yo no entiendo por qué resulta que de repente hay actitudes machistas en donde dicen es que la mujer no tiene derecho a decidir sobre el producto, es que la mujer no tiene derecho de esto y del otro, cuando en un embarazo lo que se está formando está en el cuerpo de una mujer y la mujer tendrá sus razones para romper con su espíritu maternal y decidir en un momento dado no tener a un bebé, sobre todo cuando se produce el aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Si alguien cree que es un niño viable, si alguien no cree que es un niño viable, si alguien cree que es alguien adecuado o no, etcétera, si la decisión es correcta o no, nadie tiene el derecho de decidir por la mujer y mucho menos condenarla a ella a ser tratada en una clínica clandestina, porque como bien dijiste, a mí me pasó algo muy claro. Yo estudié en una escuela confesional, la preparatoria, la secundaria, el Colegio La Salle. Me acuerdo que nos llevaron a un evento en donde nos enseñaron películas terribles de abortos y demás. Era literalmente un acto de lavado de cerebro y de manipulación para jóvenes niños que están pasando a la adolescencia. Y bueno, me sonó muy interesante todo lo que dijeron. Curiosamente, menos de 2 meses después de haber visto la proyección de la foto, del video, nos enteramos que la hija de la principal promotora de dicho evento, una señora de la alta sociedad cordobesa, pues su hija había resultado embarazada. Pero como la señora tenía posibilidades económicas, pues la señora la llevó a un hospital de postín, donde la hija no corrió ningún riesgo. Las decisiones que haya tenido la hija o la mamá, las razones más bien, a mí no me interesan y no soy quien para juzgar. Sí soy quien para juzgar a quien pone en riesgo a una mujer humilde que no tiene los recursos para acudir a una clínica, critica ese tipo de actividades, pero cuando resulta que le toca en su familia, ella como si tiene posibilidades, ya no lo ve mal y acude a un médico particular. Como que ahí es a donde yo centro y puntualizo el detalle. Y quien haya decidido tenerlos, porque me habló también a un amigo panista para reclamarme, decirme que cómo era posible que yo celebrara la despenalización del aborto. Me dice, es que yo he tenido 3 hijos sin estar casado y prefiero tenerlos a no tenerlos. Digo, oye, ¿y tú quién eres? ¿Qué calidad moral puedes tener en un momento dado para criticar a una mujer que sí decide practicarse un aborto? Si son 3 hijos de 3 mujeres diferentes y ninguna de ellas está casada contigo. Vaya, es como que una de las muchas contradicciones que existen en el machismo mexicano. No sé si alguien quiere comentar algo respecto de lo que estamos platicando. De tus invitados nadie quiere dar la cara, Pati. Nadie quiere hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Qué pasó, Mónica? Y Guadalupe se nos perdió. Pues yo sí te quiero decir que a mí me parece que eso sería un comentario muy, me parece que muy interesante, porque lo que bien dices es, ¿y por qué los hombres generalmente son los que dicen no, no al aborto y que las mujeres, y por qué? ¿Quién va a decidir por mí? ¿Hasta cuándo se va a considerar que las mujeres somos ciudadanos adultos de primera, al igual que todos? Y tenemos la capacidad de decidir.
y que si decidimos por la vida, sí, pero es por la nuestra y se vale pelear por ti, se vale pelear por tu vida. De ti depende gente o no dependa gente, es tu vida. ¿Por qué no puedes pelear por la vida? ¿Por qué tienen que ser otros los que decidan? ¿Hasta cuándo a las mujeres se nos considera adultos? No lo entiendo, de verdad. Perdón por la apasionada, pero sí me inquieta. José Enrique, esto tiene un componente religioso. Cuando la religión mandaba en la sociedad, era la Edad Media. Yo me he dedicado a orar a Odín en estos días. Se enfermó mi hijo de COVID y oré a Odín y Odín lo salvó. Y llevo ya 4 milagros de Odín garantizados. 4 personas que se han salvado del COVID gracias a mis oraciones para Odín, que en parte es un poquito cuando la gente me mira y me dice, estás pero bien idiota, ¿cómo crees que Odín va a salvar a la gente? Pues yo les digo igual lo mismo. ¿Cómo crees que alguien que hizo una creación perfecta va a modificar su creación? Porque tú le pides que la modifique. Lo que va a suceder, si crees en Dios, porque ya está escrito. Pero, ¿tú cómo ves a la sociedad mexicana? Todavía vivimos en el medioevo y los hombres deben de dirigir la vida de las mujeres y la religión, cual sea, porque bueno, está la religión por Odín, por Baphomet, que si lo ven, si investigan cómo es este Dios, se van a espantar, por Isis, por Thor, por Zeus. ¿Perdón? Es que tienes mute, creo, Patricia. Sí, me puse muy, sí, por Zoroastro. Bueno, por ejemplo. Y todo tan respetable, porque las creencias de todos son respetables y ahí no tiene uno nada que hablar, pero es lo que dices, sí. ¿A qué horas me hago responsable yo? Enrique. Pues mira, yo creo que el apasionamiento surge precisamente de todos estos segmentos de la sociedad de acuerdo a su religión y de acuerdo también a la parte política, ¿no? Indudablemente todo el mundo quiere echar agua a su molino con este tema, ¿no? Porque es un tema que apasiona y es un tema que divide también a la sociedad. Y las religiones pues se aprovechan, ¿no? De esto pues para seguir manteniendo en su redil a quienes siguen X o Y religión, ¿no? Sabemos que la religión católica específicamente incluso hasta prohibía el uso de anticonceptivos y el uso de condones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de este sesgo que se le da al tema del aborto, habría que concentrarse en lo que está favoreciendo a salvar vida de muchas mujeres, ¿no? Que mueren lamentablemente por abortos en clínicas clandestinas, en espacio que sin ninguna salubridad, ¿no? Entonces, y las políticas públicas pues son para eso, para remediar lo que está mal y se está haciendo mal en una sociedad, que van a entrar componentes religiosos y políticos, etcétera, etcétera, pues van a entrar, pero siempre que hay una política pública, hay quienes están a su favor y otros que van a estar en contra, ¿no? Pero en lo personal, yo creo que esta reforma viene a favorecer mucho a las mujeres, ¿no? A las mujeres que no tienen el cómo y el qué para poder resolver este problema de un embarazo no controlado. Fíjate que acabas de comentar un punto muy importante, el componente político. Cuando alguien, por ejemplo, quiere quedar bien con un partido de derecha,
ascender en el partido de derecha. Se vuelve de repente muy puritano. Como este amigo que les comenté, panista, por cierto, que bueno, pues puritano así, como que no sabe mucho a puritano. Y me acordé ahorita de un estudio que se hizo hace tiempo sobre la sexualidad del mexicano y hablaba de las características de la sexualidad de acuerdo a la simpatía por el partido político que mejor se identificaba a la persona. Me llamó la atención muchísimo un pequeño detalle. Supuestamente la sodomía está prohibida por la religión católica y en esa encuesta que creo que hizo Mitofsky por allá de 2008-2010, resultó que los que más disfrutaban de esta práctica eran la gente de derecha y ultraderecha, quienes más la practicaban. Ya sé que esto no viene a cuento, pero sí viene a cuento desde el punto de vista de que quien en un momento dado critica ciertas cosas, a veces las critica nada más de dientes para afuera, para quedar bien con la sociedad en turno, para quedar bien con el grupo con el que me quiero relacionar. Pero en la realidad y en la vida práctica resulta que no se cumple con los valores y las normas que supuestamente se pregonan en privado, se pregonan también públicamente, más bien. Y esto es muy delicado, porque realmente estamos viviendo en una sociedad hipócrita que no reconoce los problemas y las cosas como son, y que quiere quedar bien única y exclusivamente con quienes le conviene quedar bien. Creo que el único acierto que ha tenido el Congreso de Veracruz, después de todos los ridículos que ha tenido con la promoción de leyes inconstitucionales y demás, fue esto de la despenalización del aborto. La han criticado mucho. Han dicho que son unos ineptos, que son unos incultos, que vino la instrucción del secretario de gobierno. Pues también, si vino de bola 8 la instrucción, al fin hay algo bueno que aplaudirle a un secretario de gobierno que se ha caracterizado por ser violento, por ser amenazante, por cumplir más acorde a sus intereses que acorde a los intereses de los veracruzanos. Qué bueno que así sucedió. Y si vino de parte del gobernador del estado, pues lo mismo. Quizás sea el primer acierto del gobierno del estado de Veracruz, después de ese gran logro que ha sido eliminar el cobro de los baños en las gasolineras del estado, que prácticamente a los amigos del resto del país que nos acompañan, pues se los presumo como el único gran logro del gobierno del estado, además de la despenalización del aborto. ¿Algo más que quieras comentar, Pati? Porque ya vi que tus amigos les da penita. No se Hola, yo soy preocupen. Maga, a mí no me da pena. Maga, bienvenida. A mí no me da pena. Hermana San Antonio. César. Mira, este es un problema de muchas facetas. Si aquí no se ha podido arreglar, no sé realmente cuál es el motivo de la plática. Sin embargo, mi punto es este. Está involucrada la iglesia, está involucrado el gobierno, la política, y están involucrados, entre otros, también las farmacias, el producto farmacéutico, independiente de otros tipos de intereses. No sé si me podrías decir cuál es el motivo de la plática, porque realmente no creo que se vaya a llegar a nada, simplemente si hay una concientización, o por lo menos yo pienso que todo el derecho es el de la mujer y la mujer es la que tiene que decidir si quiere o no quiere, y los problemas que tenga los arreglará ella. Y no es el gobierno, no es la política, no es el gobierno político el que tiene que decidir sobre la mujer. Creo que ya es el tiempo que le den valor a la mujer. Es todo lo que tengo que decir y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Gracias. La idea de la plática es
en un ambiente conservador como el de la ciudad de Córdoba, que se escuchen opiniones en otro sentido respecto de la despenalización del aborto. Porque en Córdoba, entre la presión social, Acción Nacional y la Iglesia Católica han creado un ambiente muy en contra de la despenalización, muy crítico al respecto, muy crítico hacia los valores y la lucha feminista, y muy crítico hacia la emancipación de la mujer. En Córdoba, que es un pueblito en el centro de la zona de las altas montañas de la ciudad de Veracruz, la discriminación hacia la mujer todavía es brutal. Si vamos a tratar cualquier asunto tú y yo, para mí será mucho más fácil tratarlo por el solo hecho de ser hombre, y a ti, para que te tomen en serio, te va a costar mucho más trabajo. Pues ese fue la razón y el motivo de la plática. No es que vayamos a llegar a ningún lado, no somos legisladores, no somos gente que sea escuchada por el gobierno. Tú vives en Estados Unidos, pero aquí en México, desde que llegó Morena al poder, si antes costaba trabajo que escucharan a los ciudadanos, ahora resulta mucho más difícil. Si vemos que a los padres de niños con cáncer no los escucha el gobierno cuando tienen una causa tan justa como solicitar las medicinas para sus hijos, a nosotros mucho menos nos va a escuchar. Pero lo que hacemos es platicar sobre la realidad y los temas que interesan a los veracruzanos para tratar de darles un sentido de opinión y fundamento para que ellos creen obviamente su propia opinión, más allá de ser manejados por cualquiera. Inclusive el objetivo de nosotros no es manejar a nadie, simplemente dar otro punto de vista. Muchas gracias. Pati. Mira, José Miguel, yo creo que ha sido muy oportuno tu comentario, porque todos partimos de la base de como si estuviéramos en el mismo terreno. Y tú lo acabas de decir. En este México maravilloso de mis amores y mis dolores, existimos muchos tipos de mexicanos y de mexicanas, y ya siento mexicanas y mexicanos, aunque la Real Academia no permita este tipo de lenguaje, yo lo hablo y me importa muy poco lo que diga la Real Academia. Si a estas alturas del partido la Real Academia no ha reconocido a María Moliner dentro de ellos, o sea, ¿qué me puedo esperar yo y qué se puede esperar cualquier mujer del mundo, por Dios? Entonces, bueno, pues sí, las mujeres y los hombres de este país, todos estamos en terrenos diferentes, que pensamos diferente. Yo creo que lo que estás haciendo, José Miguel, es maravilloso, es conocer lo que pensamos en diferentes puntos del país. Y de los mismos mexicanos que vivimos o que viven fuera de nuestras fronteras. Sí hay un cambio y una visión. Por ejemplo, Magdalena dice, es que es tan común, me parece normal que sea la mujer que decida. Pues sí, pero hay muchos lugares en los que todavía a la mujer no se le permite ni le aceptan que ella decida. Tiene que venir un hombre a decir qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y la opinión de ella no cuenta. Ya vemos otras contestatarias y un poco rebeldes que vivimos en esta ciudad y bueno, pues aquí no las estamos rifando, pero aquí me oyen, me dicen, y gracias por el micrófono, José Miguel. Me parece muy importante lo que estás haciendo. ¿Alguno de tus amigos quiere comentar algo más, por favor? Los quiero aprovechar porque ustedes están en distintas partes del país. Venga, Ángel. Vengo manejando, se me dificulta un poquito. Ahí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos, sí, así es. Pero ya quitaste tu micrófono, Ángel. Ahora estás libre. Venga. Sí, yo estoy haciendo una reflexión con base a lo que alcancé a escuchar de esta charla. Mi profesión está asociada a la consultoría y a la capacitación.
Y he capacitado a muchas personas en temas de comunicación, en particular en lo que tiene que ver con asertividad. Y yo creo que un tema es que se nos permita decidir, y otra cosa que tengamos la competencia para decidir. No hay una cultura en México, no hay una base educativa para desarrollar la asertividad en las personas. Y eso se me hace un tema bien triste y muy, muy crítico. Todo esto asociado a este tema del aborto o no aborto. Fíjate qué interesante lo que estás planteando, Ángel, porque estás diciendo sin decirlo que por un lado los gobiernos, como política de salud pública, tienen que educar a la educación, a la población, perdón, tienen que fomentar la educación, incluida la sexual, para que la gente pueda tomar decisiones respecto de cualquier tema, en particular de su propia sexualidad y de su propia vida, pero también todos aquellos que quisiéramos que no hubiera abortos en el país. Tenemos la obligación de educar, de tratar de educar a los ciudadanos, precisamente para que ellos puedan tomar las mejores decisiones respecto de su sexualidad. Y poco a poco se vaya reduciendo el número de abortos que las mujeres en pleno uso de su libertad decidan realizarse. Eso es fundamental y no lo hemos tomado en cuenta. La falta de responsabilidad de la sociedad en general y del gobierno en particular en cuanto a la educación para que se puedan tomar las decisiones informadas. ¿Sí coincides conmigo, Ángel? Sí, sí, completamente. La gente que recluta actualmente a personal para las empresas está calificando con una ponderación alta las habilidades para tomar decisiones. Y yo he platicado con algunas de estas personas que se dedican a reclutar personal y han encontrado que es muy, muy baja esta competencia. Las personas no estamos entrenados para tomar decisiones. Se refleja también mucho en el tema de la orientación vocacional. La vocación, muchos jóvenes están estudiando carreras a las que no son afines porque no contaron con una educación que les permitiera identificarse, autoconocerse y después del autoconocimiento alcanzar la autoestima. Las personas en lo general, las mujeres no escapan de esta situación, pues a veces no tienen ni siquiera la vocación para ser felices. Para ser felices también necesitamos tener vocación, porque a veces como que nos colgamos ahí ya la etiqueta de fregados, de tristes, de no exitosos. Y este tema yo creo que para muchas mujeres ha sido crítico para tener una vida plena y feliz, o no, o lo contrario, ¿verdad? Muy Muchas bien, gracias. muchas gracias, Ángel. ¿Alguien más quisiera comentar algo al respecto? Mira, a mí lo que me ha estado quedando claro es esto. ¿Hasta dónde está la responsabilidad de la mujer? Ok, de acuerdo. Parece que tuviéramos la necesidad de que un hombre nos dijera las cosas. Siento que ya ahorita hay más que libertad, un poquito de, bueno, no quizá un poquito, sino un mucho de libertinaje, en parte. ¿Por qué? Pues porque siempre ha habido una doble moral. La moral de mi casa, la moral que encontré en la escuela, de monjas o lo que haya sido, y la falta, como ahorita estaba comentando Ángel, de esa educación, pero una educación en valores. Si yo me respeto a mí misma, respetaré la vida de los demás y obligaré a los demás, bueno, obligar no puedo, pero procuraré que se me respete. Y ahí es donde tendríamos que poner el énfasis en esa educación de responsabilidad personal para poder modificar un poquito la idea de esta doble moral. Eso pienso yo. Irma, ¿cómo le haríamos para generar una responsabilidad personal
en una población que hoy está en trámite de educación, si los sindicatos de la CENTE y el CENTE tienen la instrucción de no reprobar a ningún alumno. Todo esto surgió porque en las pruebas de la OCDE salen muy mal los muchachos en la prueba PISA. Y entonces vieron que teníamos también un índice alto de reprobados, lo cual demostraba que nuestra educación era mala. En lugar de que el gobierno decidiera meter en cintura a los maestros de los sindicatos, a los que no tienen la vocación, porque hay maestros con vocación y esos los toco, y tratar de que mejorara la calidad de la educación, la decisión fue pásalos, aunque no se lo merezca. Desde ahí estamos generando ya un problema de irresponsabilidad, tanto en los maestros como en los alumnos. Y ahora los padres acuden a las escuelas a reclamar cuando su hijo saca una mala calificación, en lugar de a preguntar por qué su hijo sacó una mala calificación y cómo podrían ayudar a que aprendiera mejor la lección y por lo tanto mejorara su calificación por méritos propios. ¿Tú qué harías al respecto? Te doy todititita la razón. Lo que sucede es, pues lo que decía mi madre, la educación se mama. Si no está una mujer educada, ¿cómo puede educar a una familia? Si no una mujer es responsable de sí misma, ¿cómo va a ser responsable al clásico que, no me dejarán mentir, antes alguien se subía en el camión, una mujer iba de pie y el abuelo o el papá le decía al muchachito, levántate y cédele el lugar. ¿Cierto o no? Ahora, ¿qué hacemos? Mi hijito, ay, pobrecito, mi niñito está muy cansado, tengo que cargarle las mochilas. ¿Dónde estamos haciendo gente blandengue? No estoy pidiendo mano dura, simplemente responsable. ¿Cómo? Quizá dentro de misma casa, yo no me puedo mover. Ustedes tienen capacidad de hablar a más. Yo estoy en casa, pero ya mis hijas, quizá haya sido de mano dura, sí, no lo puedo negar, pero gracias a Dios están derechas y formando familias. Bueno, hablo por mí, ¿sí? Yo no me he planteado a tanto como ustedes conocen, es muy cierto, pero por algo tengo que empezar. Y yo lo que le diría a todas estas muchachitas, a mí lo que me revienta son muchachitas de 15, 18 años que salieron embarazadas por X o Z. Yo no platico de estas mujeres que son en una u otra manera violadas. Esas las entiendo, pero sí me llena de coraje el que con cualquier motivo, ay, total, me tomo la pastillita del día siguiente y adiós. Eso es lo que siento que es una doble moral, como tú mismo dijiste, José Miguel. Es una falta de responsabilidad, como dice Patti, de esa mujer. ¿Qué estamos esperando hacer en México? ¿Estamos dejando que otros nos manejen? Bueno, no sé si te contesté. Pues sí, el problema es que yo lo veo como un círculo vicioso. Quien se educó en una familia machista, donde la mujer no tomaba decisiones, va a llegar a un matrimonio donde no va a tomar decisiones y va a ser muy complicado que le enseñe a sus hijos a tomar decisiones y sobre todo a sus hijas. En alguna ocasión, en un círculo de análisis de la Biblia, platicábamos sobre esa maldición que dice que serás maldito por 3 generaciones. La realidad es que los pecados de los padres, que no son realmente pecados, sino errores, se reflejan en los hijos y si no se rompe el círculo vicioso, se reflejan en los nietos también. Es decir, hay que romper los paradigmas. Simplemente la gente que no aprende a tomar decisiones
que no quiere cultivarse, que sigue decidiendo en función de yo creo, en lugar de yo sé, nunca va a salir adelante. Yo participo en muchos grupos de discusión y veo permanentemente que la gente toma decisiones y discute en función de lo que cree, sin entender que sus creencias son fruto de un medio, una circunstancia y un lugar donde nació, que serían diferentes si hubiera nacido en otro lado, y que lo que le hace falta es un poquito de conocimiento, como lo comentamos hace un rato, tener la capacidad para tomar una decisión en base a un conocimiento previo adquirido. Y ese conocimiento es muy bajo en nuestro país. El estímulo a la ciencia, la promoción de la ciencia, el educar a los niños en la ciencia, prácticamente un imposible, una utopía. Y mientras tanto no vamos a romper el paradigma, desgraciadamente. Enrique, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de mejorar la educación en este país desde un punto de vista político? Yo creo que hablando del tema del aborto y obviamente de la concepción que se hace entre parejas de manera improvisada, no planeada, yo creo que eso depende mucho también del hogar, de lo que se da dentro de la casa, dentro del hogar, lo que los padres le van inculcando a los hijos. Y en muchas familias hablar de sexo es un tabú, ¿no? Se convierte en un tabú cuando pues, se debe de hablar de eso que en una familia si hay 3 mujeres y 2 hombres, pues hay que hablar de, tanto para el hombre de embarazar a una muchacha como para la mujer, la muchacha quedar embarazada, ¿no? Oye, tienes que ver esto, tienes que hacer esto, la parte de prevención dentro del hogar. Yo cuando hice mi servicio social aquí en Córdoba, conocí al doctor Salcedo Trejo y una de las situaciones que veíamos era precisamente tanto embarazo de niñas de 12, 13 años embarazadas, ¿no? Y él tenía una hija y me dijo, pues por eso yo prefiero que mi hija traiga sus pastillas anticonceptivas en el bolso y haberle hablado así de cara a cara a ella de lo que puede pasar, porque pensar en que no va a tener sexo mi hija es pensar de manera ilusoria, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo creo que nos hace falta, pero es dentro del hogar, porque en la escuela nos pueden decir misa, pero los valores éticos que como dijo Irma, se maman en la casa, ¿no? A través de los padres, pues son fundamentales, ¿no? Esos valores que desde pequeño te van dando en la familia, ¿no? Aquí alguien habló de que estamos creando una nueva generación de muchachos inútiles, ¿no? Y yo recuerdo que cuando desde los 4 o 5 años ya tenía yo labores dentro de la casa que eran inherentes a que yo las tenía que hacer, porque si no las hacía, pues me iba a ir mal, ¿no? Y una de ellas, pues sacar agua del pozo, lavar un piso, tender las camas ciertos días, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa parte, pues no va a ser cuestión ni del Estado, ni son los valores que dentro de la familia se tienen que ir dando, ¿no? Y ahora, bueno, con estos matrimonios jóvenes que ahora se casan a los 21 años y a los 21 y medio ya están divorciados, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que se ha relajado
se ha relajado, y no estamos hablando de nada de tipo religioso, sino de los valores éticos dentro del hogar que se deben de dar a los hijos. Fíjate que acabas de tocar otro tema muy importante. Los embarazos adolescentes aumentarán un 12% por el confinamiento. Era el estimado el 12 de febrero del 21. A final de cuentas, 73 de cada 1000 partos corresponden a madres de 15 a 19 años. Las últimas estimaciones del Ejecutivo estiman que entre 2020 y el 2021 el número de total de embarazos adolescentes sumarán 191,948, cerca de 22,000 más de lo esperado, según el Consejo Nacional de Población. 192,000 embarazos adolescentes en un país donde todo México sabe que la gente, hay pueblos de Tlaxcala que se dedican a la venta de mujeres. En un país donde sabemos que hay lugares en Chiapas y todavía en algunas partes de la Sierra de Veracruz, donde las niñas se venden a cambio de licor o a cambio de reses, semovientes. Es increíble que yo escuche que están muy preocupados porque se despenalizó el aborto. No se está promoviendo, nadie está obligando a que aborte a nadie, simplemente que una mujer que decidió abortar por las razones que fuera, no vaya a la cárcel. Eso les preocupa mucho, pero no veo un movimiento en contra de la venta de niñas y mujeres en este país, en contra de la trata de blancas. El problema que tienen en la Ciudad de México, en la zona de la Merced, ¿cuántas esclavas? Literalmente mujeres que son esclavas sexuales de algún grupo delictivo trabajan en la zona. Y ya no se diga en el área nice, donde traen esclavas de Europa, de Oriental, Rusia, etc. México es un país muy contradictorio. Es un país donde importan algunas cosas y no importan otras más graves. Como también se lo he dicho mucho a mis amigos pro vida, está bien, vamos a suponer que convences a esa niña de que no aborte. Tú la vas a ayudar económicamente a lo largo de los 20 o 22 años que tarde el niño desde que nace hasta que se mantiene. Tampoco hay ese interés, tampoco hay ese apoyo económico a la mujer, tampoco hay el involucramiento. Entonces, lo único que importa es que nazca, y una vez que nace, el tipo de vida que tenga es irrelevante. Acudan a los orfanatorios. No estoy promoviendo nada, pero nada más vean cuánto niño necesita ser adoptado. Tú que pudieras ser pro vida, ¿por qué no adoptas a uno de esos niños? Patricia, ¿quieres terminar la plática, concluir? Pues que has puesto el dedo en la llaga y no podía ser más claro. La verdad, el mundo alrededor de este tema es muy grande. México tiene en Chiapas uno de los puntos, si no es que ahora el punto más importante de comercio sexual infantil. El de venta de niños, renta, todo. Y de eso nadie ha brincado. Ni una sola parte de la población se ha preocupado por los niños que son comercializados sexualmente. Y sin embargo, sí estamos muy preocupados porque una mujer aborte. Yo digo, bendita criatura que no llegó al mundo, ven de lo que se salvó. Imagínate si esas mujeres que abortaron hubieran tenido los niños, más carne de cañón, más carne para las calles, más tragedia, más miseria. A mí esa parte a mí me duele, me revienta, sí, me rompe el saber el tema del comercio sexual infantil. Y sin embargo, y es un problema mundial, y sin embargo, ¿no ves que nadie se rasgue las vestiduras? No haya, a nadie le importa.
pero que nazcan, aunque salgan de las coladeras. No, Dios mío, ¿por qué? Pobres mujeres y pobres de las criaturas que nacen en esas condiciones. Pobre de la criatura que es hijo de una mamá que se puso happy en una fiesta y se embarazó. Y luego, y ese ser humano, ¿qué le espera? Yo creo que es muy grave y el entorno a este tema es muy complicado. Yo te agradezco mucho la oportunidad para haberlo expresado. Gracias, Patti. José Enrique, desde Lidia Cacho sabemos públicamente que existe un comercio sexual de niños en México. Sabemos también que los DIF municipales andan preocupados por ver quién adopta un niño y a veces llegan extranjeros, cumplen los requisitos legales y se llevan al niño a su país. Y el DIF nunca más le da seguimiento a ese niño, no sabe qué está sucediendo con él. Lo mismo puede caer en una muy buena familia, que de veras lo quiera, puede aparecer en cines snuff o en producciones de esas que todos quisiéramos matar a los productores y a los artistas. ¿Qué opinas al respecto ya para terminar, mi querido Enrique? Pues sí, yo creo que hay, para mí, desde mi punto de vista, que esta reforma al Código Penal definitivamente es muy buena. Es muy buena porque sabemos de todo lo que pasa en un país con, en este caso, más de 60 millones de pobres, ¿no? Entonces, hay razones económicas por las que muchas mujeres prefieren abortar, ¿no? Y hay todo tipo de razones, pero la realidad es que la reforma al Código Penal se hace por los antecedentes que traigo desde los años 80, se hace para proteger la vida de las madres, para proteger la vida de las madres, porque muchas mujeres mueren en el acto del aborto por, repito, por estar en clínicas clandestinas o o en manos no capacitadas para realizar ese acto, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que con todas las controversias y todo lo que sabemos que generan esos niños, esos niños que no son queridos por los padres, ¿no? Y que no sabemos en dónde van a terminar, como dices Patricia, como dices José Miguel, terminan en una cadena ahí de prostitución infantil, y del comercio, ¿no? Incluso de la venta que se supone que ya no hay esclavitud, pero sigue habiendo esa venta de seres humanos, ¿no? Para mí yo me quedaría con que es un avance esta reforma al Código Penal y que va a traer más beneficios de lo que ahora, tenemos con las mujeres que lamentablemente fallecen. Muy bien, pues muchísimas gracias, Patti, Enrique, Gerardo, Guadalupe, Irma, Patti Terrazas y a todos aquellos que nos están acompañando o nos van a acompañar en YouTube en los próximos días y que nos acompañan también o nos van a acompañar en el Facebook en los próximos días. Creo que es un tema que tiene muchísimas aristas, un tema que tiene muchos ángulos, un tema que es una tragedia en sí mismo y está relacionado con otras muchas tragedias. Y cuando menos despenalizarlo, está eliminando una de todas esas tragedias. Hay mucho que como gobierno y como sociedad se debe de hacer. Somos un país atrasado, somos un país medieval a fin de cuentas en muchísimos aspectos, que se va más por la superstición que por la ciencia.
y tenemos que superarlo poco a poco. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Nos estamos viendo en otro Baldón de Comida.